radio de Ciro Gómez Leiva apareció nuevamente, como todos los miércoles, el querido Epigmenio Ibarra para dejar la víbora chillando. Fíjese, entre las declaraciones de Epigmenio Ibarra hay declaraciones sobre el juicio contra Genaro García Luna. Dice Epigmenio que el juicio de Genaro García Luna también juzga al gobierno de Estados Unidos. Estas son sus declaraciones. Ya se están alistando los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz para hablar de lo que está aconteciendo y de esta mención ya de un periodista, todavía sin nombre y apellido. Tenemos la esperanza que hoy en el contrainterrogatorio el abogado defensor de Genaro García Luna pregunte por el nombre y el apellido de este periodista que le hizo el juego al crimen organizado en aquellos momentos en el que sicarios, pistoleros vestidos de elementos del asiedo arrestaron a el Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, que se desprende precisamente de las declaraciones, del testimonio del grande, el primer testigo cooperante presentado por los fiscales allá en Brooklyn, en Nueva York, en el juicio contra Genaro García Luna. Vamos a escuchar las declaraciones, los dichos, el análisis de Epigmenio Ibarra esta mañana en radio. ¿Qué y a quién se está juzgando allá en Nueva York? Escribes hoy en Milenio. Buen día. Buen día. Pues sí, hablo de que se equivoca quien piensa que se juzga a un hombre. Se juzga básicamente a dos estados, a dos regímenes, a dos gobiernos y principalmente al gobierno de los Estados Unidos. No, nada se va a decir sobre eso en el juicio. No lo van a mencionar los fiscales, no lo van a mencionar el juez. Lo menciona el abogado en una estrategia que a mi juicio me parece suicida, porque de todas maneras al mostrar las fotos de García Luna con los altos dirigentes de los Estados Unidos, lo único que señala es o ineptitud o la traición del hombre que escogieron. Y hablo del pasado de García de Luna de nuevo, de cómo es una hechura de los norteamericanos de pies a cabeza, cómo estuvo enclavado en el CISEN, cómo creó la AFI, que era una caricatura del FBI, una calca, cómo fue posicionado cerca de Fox y luego cerca de Felipe Calderón, y cómo fue condecorado, distinguido, elevado a las más altas posiciones del gobierno mexicano, y cómo después cae. Y hablo del sistema financiero de los Estados Unidos y hablo de lo que llamo diplomacia armada, que es lo que me parece que operó a partir de que asume la presidencia Felipe Calderón, que usurpa la presidencia Felipe Calderón, que es lo que sucedió con la Iniciativa Mérida. Y empieza la diplomacia armada de los Estados Unidos. Y empieza el enorme negocio de la guerra para la industria armamentística estadounidense. Y empieza la debacle, se desata la matanza. Y recuerdo lo que decía Jaime Sabines en Coplas a la muerte de mi padre, al mayor Sabines, decía, llamaba al cáncer padrote de la muerte. El príncipe cáncer. Príncipe cáncer, padrote de la muerte. Y yo digo que García Luna, de alguna manera, que es un cáncer para México, personajes como él, es también un padrote de la muerte. Una suerte de gerente de esa diplomacia armada de los Estados Unidos, que viven de las guerras que hacen fuera de sus fronteras, fuera de su territorio. Y que las declaraciones de Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva llama Padrote de la Muerte, en referencia a aquella obra de arte de Jaime Sabines, algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y bueno, pues para darle la bienvenida a Paco Cruz y a Jaime Hernández, nuestros maestros que han estado al pie del cañón en estas mesas de diálogo para analizar
el juicio contra Genaro García Luna diariamente aquí en Sin Censura. Comparto lo que escribe desde temprano Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles y periodista del Diario de Nueva York, quien sigue paso a paso el juicio contra Genaro García Luna. Escribió hace rato: buenos y nevados días. Hoy se espera duro cuestionamiento de la defensa al testigo protegido Israel Ávila contra Genaro García Luna, pero él ha sido firme en sus declaraciones. Pregunta obligada: ¿usted vio el nombre de Genaro García Luna en los libros de contabilidad? Posible respuesta: no. Lo teníamos como tartamudo y el metralleta. Va a ser clave. Israel sabía que ese apodo era de García Luna porque sus jefes se referían a él de esa forma y Ávila anotaba los montos. Postdata, dice Jesús García, queremos saber el nombre del periodista narco. Ávila tenía la oferta judicial de ser trasladado a México, donde podría haber logrado libertad condicional, pero la rechazó para declarar contra Genaro García Luna. Dice también Jesús García: entiendo el ánimo de hacer nexos entre casos, pero solamente aclarar que Israel Ávila no habló sobre Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala. Saldrá en el proceso. Dice Jesús García: el abogado Florian Miedel le cuesta trabajo, al abogado Florian Miedel le cuesta trabajo obtener las respuestas de Israel Ávila, quien reconoce no conoció a Genaro García Luna. Su compadre, el secuestrador, le contó del levantón de la gente de García Luna y agregó: yo entendí que a él también lo levantaron. El nombre de García Luna no estaba en las hojas de contabilidad, decían metralleta y el tartamudo. Ávila se resiste a responder solo con sí o no. El juez le ha pedido hacerlo, pero él insiste: eso no se puede responder con un sí o un no. De lo que está reportando a esta hora Jesús García desde la Corte del Distrito Oeste de Nueva York, con sede en el centro de Brooklyn. Y saludo con mucho gusto, como todos los días, al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, periodista de larga trayectoria. Te mando un abrazo, Paco, buenos días. Vicente, Jaime, ¿cómo están? Buenos días. Pues mira que tenemos ya un cóctel así como explosivo, ¿no? Se ha ido armando, como lo dijimos al principio, poco a poco. Mira, antes de que entremos con lo del periodista narco, porque ya no es un periodista que trabaje o que preste servicios o que obedezca las órdenes de un político, sino periodistas que trabajan para los narcos, es decir, narcoperiodistas, en el sentido de la palabra. Pero mira, antes, lo que decía Epigmenio es muy curioso y hay que tomarlo muy en cuenta, porque ciertamente Genaro García Luna, Felipe Calderón, yo digo que van de la mano. Ellos propiciaron una carrera armamentista entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, de tal forma que en este país tenemos dos cárteles que recurren a armas no convencionales para estallar guerras relámpago que hemos visto en el país, en diversos estados. Cuando hablamos, mira, por ejemplo, el Plan Mérida habla de 2,000 y tantas armas. Genaro tenía los registros, los tiene registros de 500,000 armas en este país. Sí, algunas son simples, sí, pero no, tiene rifles de alto poder, tiene esas armas que solo él sabe a dónde están y con las que propician la carrera armamentista con estos dos cárteles que se disputan la supremacía, para ellos ciertamente, del narcotráfico en este país, de la violencia narca. Mira, hoy hacen uso de minas personales que se usan en las guerras solamente, ¿sí? Eso, y por el otro lado, mira, bueno, hay que recordar que cada presidente en cada país, presidentes como Felipe Calderón, armamentistas y sanguinarios, necesitan siempre un matón, necesitan una mano que dispare el gatillo porque ellos son cobardes. Por ejemplo, Pinochet tenía en el general, que era un general temible, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el Mamo Sepúlveda, tenía en el Mamo Sepúlveda a su asesino, Alberto Fujimori, el peruano, tenía en quién, a Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos era el asesino. Keiko Fujimori hoy, sin que aparezca en el gran poder, ¿a quién tiene? A Dina Boluarte. Siempre necesitan una mano oscura, ¿sí? Ese tipo de presidentes, llamémoslo, porque gobiernan o por lo menos ejercen la administración de un país,
siempre necesitan una mano que jale el gatillo, una mano asesina, una mano que torture. Ese papel jugaba en parte Genaro García Luna para Felipe Calderón. Aquí en México también hemos tenido nuestros casos, hemos tenido Adolfo López Mateos, tenía a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tenía a Luis Echeverría, que eran matones y eran asesinos a sueldo. Y todos ellos tenían a generales como Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Humberto Quirós Hermosillo, que se perfeccionaron en el arte de torturar en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Por eso Epigmenio tiene mucha razón en eso, tiene mucha razón de decir, también hay que juzgar a Estados Unidos, no lo van a hacer ellos, nosotros lo advertimos al principio. Estados Unidos no va a sentar en el banquillo perdón, el juez de Estados Unidos no va a sentar en el banquillo de los acusados a la Casa Blanca, ¿sí? Pero ellos se han encargado de preparar a generales, torturadores, asesinos de México desde los 50. Así que mira, cada uno ha tenido su parte su mano asesina, y todo eso ha conllevado poco a poco, o nos fue llevando a la violencia en la que nos hundió Calderón definitivamente. ¿Por qué? Porque Calderón propicia una carrera armamentista y bueno, eso aunado a otras situaciones, pues da también paso a los narcoperiodistas, que no tenemos que tener miedo, Vicente. En este país hay narcoperiodistas hace mucho, y hay que hablar de ellos, y hay que señalarlos, y hay que señalar, así como señalamos la corrupción de todos los que decimos. Pues ya con algunos colegas esta mañana sacábamos cuentas. ¿Dónde trabajaba Rivapalacio? ¿Con qué medio trabajaba? ¿Quién sacó la nota? ¿El Universal? Con mucho respeto para los colegas, pero bueno, en eso estamos hasta que no lo confirmen precisamente los testigos que presenta la Fiscalía en el juicio contra Genaro García Luna. Déjame saludar al querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro orgullosamente de esta familia sin censura. Maestro, pues no dejamos el tema ni mañana, ni tarde, ni noche, y bueno, pues escuchábamos a Epigmenio, escuchábamos ya las primeras opiniones y análisis del maestro Paco Cruz. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Querido Vicente, querido Paco, buongiorno per la mattina. Pues mira, a un poco al hilo de lo que decía el maestro Paco Cruz, hay que recordar que efectivamente es decir, vamos a partir de un hecho. Los cárteles de la droga consiguieron arrebatarle al Estado mexicano la exclusividad, el uso exclusivo de la violencia. El Estado es quien tendría que tener el uso exclusivo de la violencia, así tiene que ser, pero los cárteles consiguieron arrebatarle ese privilegio, esa potestad en nombre que ejerce el Estado mexicano en nombre de todos los ciudadanos. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues gracias a este trasiego continuo de drogas, los cárteles se convirtieron en los principales clientes de la industria armamentista de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que lo dicho por Epigmenio Ibarra tiene mucha lógica. ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes saben que la industria de las armas en Estados Unidos ha proliferado en buena medida gracias a las guerras que incendió Estados Unidos en todos, hasta el último rincón del planeta. Lo ha hecho en Oriente Medio, lo ha hecho en África, lo ha hecho en Asia Central, lo ha hecho en América Latina, en Centroamérica, y gracias a esas guerras que incendió Estados Unidos, la industria armamentista floreció, porque con la Guerra Fría como que las cosas se habían apaciguado, pero la industria armamentista es voraz. Bueno, en el caso específico de México, hay un sinnúmero de organizaciones en Estados Unidos que han denunciado que la industria armamentista, particularmente de Estados Unidos, se modernizó y le dio un giro importante a la producción de las armas gracias a los pedidos de los carteles de la droga. Ustedes saben que en Estados Unidos la segunda enmienda permite que todos y cada uno de los ciudadanos tengan un arma en casa para defenderse. Esto se remonta a los años del nacimiento de Estados Unidos como nación, cuando efectivamente los ciudadanos tenían necesidad de tener un arma para defenderse, porque eran en muchos sentidos
tierras salvajes, pero también necesitaban armamento para cazar, para abastecerse de alimento. Pero claro, esto todo ha evolucionado y la razón de ser de tener cada uno su arma para cazar o defenderse, pues se ha perdido desde hace mucho tiempo. Y la industria que antes, por ejemplo, fabricaba rifles o revólveres Remington, revólveres así como veíamos en las películas del viejo oeste, se modificaron, dieron un giro bastante importante. Todas las industrias armamentistas se adecuaron a las necesidades de los cárteles de la droga, empezaron a fabricar las famosas AK-47, cuernos de chivo, empezaron a fabricar los famosos matapolicías, estos herramientas, ¿cómo se llama esta que dispara, que le tienen miedo, porque perfora balística? Ahorita no se me va el nombre de esta arma que han incautado, a lo mejor el maestro la Barrett, todo este tipo, pues son armamentos para ser utilizados en la guerra. Pero los productores del armamento en Estados Unidos se dieron cuenta que existía una gran demanda en México por parte de los cárteles de la droga. Así es que toda su línea de producción la dedicaron a modificar, dar un golpe de timón para crear armamento que antes era pues, para la autodefensa, para armamento de guerra. Por eso digo que los cárteles le arrebataron exclusiva de la violencia al Estado mexicano. Entonces, yo creo que aquí habría que centrar en el banquillo de los acusados, no solamente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que tuvieron sus enormes fallas, como ha ocurrido en el caso de Genaro García Luna, que se hicieron patos hasta que Jesús Zambada, el rey Zambada, revela en el juicio contra el Chapo que le había dado 6 millones a Genaro García Luna. Pero mientras tanto se habían hecho patos, no habían avanzado en unas investigaciones con evidencias que tenían de la vinculación de Genaro García Luna con el crimen organizado. Y ahora, como bien dice Epigmenio Ibarra, no solamente tiene que estar en el banquillo de los acusados las agencias de inteligencia, también tienen que estar la industria de las drogas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso del fentanilo, los estadounidenses no se hicieron drogadictos o adictos gracias al fentanilo mexicano. Ese es un invento de la propaganda de Estados Unidos. La drogadicción en los hogares de Estados Unidos comienza en el botiquín de cada casa. El abuso de los opiáceos, el abuso de estos medicamentos que enganchan a la gente y que al final terminan consumiendo, pues, este tipo de drogas tan peligrosas, ¿no? Como el fentanilo. Y también tendría que estar en el banquillo de los acusados esa industria armamentista que suministró, que le dio poder de fuego a los cárteles de la droga, y sobre todo también las agencias federales que se inventaron estos esquemas como Rápido y Furioso para hacer caminar las armas. O sea, ¿te imaginas? Es decir, vamos a montarnos un operativo para dejar caminar las armas. Oye, pero puede haber víctimas. Me vale madre, yo lo que quiero es saber cuál es la ruta de suministro de los carteles. Oye, sí, pero con estas armas van a matar más gente. Me vale madre. Así actuaban las agencias de inteligencia, las agencias de ATF o la patrulla fronteriza. Entonces yo creo que en el banquillo de los acusados no solo está, o no solo debería estar Genaro García Luna, sino toda esta pléyade de organizaciones, de agencias, la industria de las armas, la industria farmacéutica y las agencias federales que actuaron con inaudita irresponsabilidad. De último minuto, y por esto, precisamente por esto que voy a mencionar, es que ya estamos viendo los vuelos, los hoteles para regresar y estar reportando desde el lugar de la noticia, ahí en las audiencias al interior de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el centro de Brooklyn. Es que la información va saliendo a cómo van las declaraciones, y acaba de tuitear Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión, y dice: termina testimonio de Israel Ávila, la defensa no logra acorralarlo. La fiscalía replicó y hubo acuerdos con el juez Brian Cogan que no fueron revelados.
El cártel no funcionaría sin ayuda del gobierno, terminó su testimonio Israel Ávila. Ávila dijo que a pesar de la salida de Genaro García Luna, sus contactos seguían sirviendo al cártel de Sinaloa. La fiscalía buscaba rectificar la acción de la defensa sobre primeras declaraciones de Ávila, quien asestó haber confesado en Estados Unidos en 2016 sobre sobornos a García Luna. Entra el sexto cooperante, Harold Mauricio Poveda Ortega, el conejo de origen colombiano, si recuerdo bien, quien tenía una relación cercana con Arturo Beltrán Leiva, a quien le llamaba tío. Era una relación de padre e hijo. En esos años el Chapo, el Mayo y los Beltrán Leiva tenían una relación maravillosa, afirmó ya el sexto cooperante. Mi querido Paco, también a esto hay que agregarle lo que se dio a conocer ayer, de la forma en que la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México daba órdenes en códigos para que se hicieran tontos, para que no revisaran y se permitiera el acceso, el tráfico, no solamente de drogas, sino la entrega de sobornos a las autoridades, algo a lo que hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reclama cómo es que en ese entonces teníamos la máxima calificación de seguridad por parte de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y ahora andamos batallando, mi querido Paco. Bueno, mira, son varias cosas bien interesantes, Vicente. Primero, el aeropuerto. Bueno, hay que recordar, yo te decía ayer, no solo era el tráfico de drogas y la entrada de dinero sucio que se distribuye a través del aeropuerto. Lo que hizo Genaro García Luna fue estructurar en 4 áreas para que nada se le escapara. El aeropuerto estaba bajo su control. No había un jefe policíaco en el aeropuerto, que no fuera parte de su hermandad. El aeropuerto lo tuvo siempre bajo su control. Así que no hay posibilidades de decir que no controlaba. Cada personaje se dividió, mira, el aeropuerto en 4 áreas. Y las 4 áreas, cada una registraba esa área, pero no se escapaba nada. Ellos tenían el control del tráfico, por ejemplo, de plata y de oro en barra, ¿sí? Plata y oro en barra, de joyas preciosas, cada uno se distribuía, pero la mejor era plataformas, porque en plataformas podían pescar los cargamentos de todo, las maletas llenas de dinero, las maletas llenas de joyas preciosas, ¿sí? El oro, el tráfico de oro, tráfico de plata, que se daba, ellos controlaban todo. Entonces, sí, lo estructuraron con Óscar Moreno Villatoro, sí, que fue un personaje que no hay que dejarlo de lado, muy, muy importante, lo estructuraron, lo cuidaron, hubo muertes, hubo balaceras dentro del aeropuerto, porque en ocasiones alguien intentaba pasarse de vivo y quedarse con la droga, no con dinero, pero con droga. Entonces, lo tenía bien estructurado Genaro García Luna el aeropuerto. El otro, mira, porque es uno de mis personajes, Harold Mauricio Poveda Ortega, a quien convirtieron en un cómplice, en un gran capo desde que llegó a México, ¿sí? Capo colombiano, que termina capturado por una disputa de $50 millones que no saben a dónde quedó, después de que lo capturó Genaro García Luna. Bueno, la gente de Genaro García Luna en la Ciudad de México, en el desierto de los Leones, en Coajimalpa. Entonces, Harold Mauricio Poveda Ortega, el conejo o el flaco Poveda, es un hombre fundamental porque trató directamente con Genaro García Luna y con los hermanos Beltrán Leiva. Tú dices que este es un personaje en el libro, mi querido Paco. ¿Qué tan importante claro. era en este esquema y qué tan importante podría resultar su testimonio? Pues mira, nada más que traía toda la droga de Colombia al aeropuerto entregada a las manos de la gente de García Luna. Sí, era un gran capo de Cali. Era capo de Cali, entonces llegó a México sin nada, llegó como un hombre que sabía cómo lavar dinero a través de modelos. Las modelos se las regalaba a los policías, ¿sí? Las modelos colombianas, y empezó a entrar al mundo de las drogas, conoció a los Beltrán Leiva,
lo jalaron, lo sedujeron y lo presentaron con la gente de García Luna. Y así que hacía todos sus negocios a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tuvo tratos directos con toda la gente de García Luna, así que puede ser fundamental. Si él ofrece todo, mira, yo recuerdo cuando lo capturan, los comandantes enviados por García Luna se quedan con su perrito, que vale miles de dólares, y no se lo devuelven, pero descubren que adentro de la alberca había droga no congelada, pero conservada a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces fue un hombre importante, lavaba dinero, traía droga, pero su base de operaciones era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otro de los temas interesantes, como ya lo habíamos mencionado en el caso del Grande, mi querido Jaime, es que algunos de estos testigos, de estos cooperantes que están siendo llamados para testificar contra Genaro García Luna por parte de los fiscales, no tendrían necesariamente beneficios por sus declaraciones, por lo que digan en este juicio. Estoy viendo, por ejemplo, que este personaje al que estábamos haciendo referencia hace unos minutos, Israel Ávila, podría haber regresado incluso a México y haber recibido libertad condicional, pero se queda a testificar contra Genaro García Luna, el Grande, que ya se encuentra en la calle, que no está bajo custodia de las autoridades, entiende que si llega a mentir, lo pueden volver a meter en problemas por perjurio. Esto es importante y creo que los fiscales han hecho énfasis para los miembros del jurado, ¿no, mi querido Jaime? Y de hecho, ayer hubo una nueva disputa, una nueva pelea de la defensa para tratar de alguna manera desacreditar estos testimonios que están haciendo daño, ¿saben? Es como el goteo constante del agua que va horadando la piedra, ¿no? Ese es el temor que tiene la defensa, que estos testimonios que se presentan o que se presentan ante el jurado sin pruebas, sin videos, sin nada de esto, pero el testimonio puro y duro es lo que ellos temen que les esté causando serios problemas. Ayer mismo vimos cómo la defensa fue incapaz de neutralizar a Israel y ayer por la tarde volvieron a presentar una queja ante el juez para decirles que por favor los testigos se les avise con suficiente antelación, pero el hecho de que, por ejemplo, Israel haya revelado de que él había pedido su traslado a México, pero después se desistió porque iba a declarar contra García Luna, revela el miedo de un testigo que sabe muy bien que los tentáculos de Genaro García Luna en México siguen ahí, con el crimen organizado. Entonces, no es cosa fácil animarse a declarar en contra de un hombre como Genaro García Luna, que fue el hombre todopoderoso durante toda esta época. Ahora bien, déjame a tenor o al hilo de lo que ha comentado el maestro Paco Cruz, de lo que ocurría en el Aeropuerto Internacional de México, y que el presidente hizo alusión hoy precisamente a las contradicciones que en aquel entonces se producían. Dice, ¿cómo es posible que hace 10 años, cuando hubo una balacera y murieron 3 agentes de la Policía Federal, cómo es posible, como ha dicho el maestro Paco Cruz, que había cargamentos de droga, de modelos colombianos, y la cosa no pasaba nada, y el Aeropuerto Internacional de México estaba en la categoría número 1, no tenía ningún problema de seguridad? Entonces, yo quería ofrecer un ángulo que a lo mejor no se ha explorado lo suficientemente y que tiene que ver más que nada con la estrategia de las líneas aéreas y de la IATA antes y después de la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia ocasionó un daño terrible a las líneas aéreas. Muchas líneas aéreas tuvieron que aterrizar a cientos, miles de aviones porque se redujo a la mínima expresión el viaje de los turistas, de los pasajeros en todo el mundo. Ahora bien, cuando surge este problema de crítica a los aeropuertos mexicanos por cuestiones de seguridad,
se da precisamente durante la crisis de la pandemia y sigue aún en este escenario de pospandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? En realidad, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde había tráfico de drogas y muertos, antes era más seguro y ahora no. No, esto es un espejismo, es una cortina de humo que tiene que ver mucho con los intereses de las compañías aéreas, de los sindicatos de trabajadores de la aviación, sobre todo de Estados Unidos, que sufrieron terribles pérdidas, terribles. Entonces, empezaron a aplicar especies de castigos para impedir que todas las agencias, todas las líneas aéreas recuperaran el mercado a costa suya. Y hay documentos y hay denuncias de sindicatos y de gentes de medios de comunicación en Estados Unidos que denuncian cómo la IATA y algunos sindicatos de Estados Unidos vieron aquí su oportunidad para rediseñar las rutas aéreas en todo el mundo, no permitir que en un escenario de pospandemia otras aerolíneas le comieran el mandado a las aerolíneas de Estados Unidos y empezaron a rebajar de calidad de los aeropuertos, arguyendo de que los técnicos en México no estaban bien preparados para darle mantenimiento a las aeronaves de Estados Unidos, escribiendo uno y otro pretexto. Pero aquí lo que hay detrás de esta calificación tan arbitraria es la guerra por el mercado después de la pandemia. Entonces, de ahí, y lo dijo el presidente esta mañana, ¿cómo es posible que en esa época el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tuviera una calificación de lo más alto y ahora nos pongan la pata en la espalda para que no podamos levantarnos? ¿Por qué? Y es que efectivamente aquí detrás de todo esto hay una guerra para recuperar la cuota del mercado aéreo. Está el escenario pospandemia, está la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania no ha contribuido demasiado a la caída porque es un porcentaje mínimo de los vuelos que van desde y hacia Rusia. Pero lo que es el escenario europeo y de América Latina, hay una disputa, sobre todo en épocas en que muchas de las aerolíneas, sobre todo europeas, han aprendido que la mejor fórmula para capturar el mercado es ofrecer vuelos de lo más barato. Entonces, estamos en ese escenario de contaminación, la política contamina, el diseño de las líneas aéreas, de las rutas comerciales, y en este contexto, a mí la decisión del presidente de anunciar la salida nuevamente al mercado de Mexicana de Aviación se produce una coyuntura fantástica para que México recupere rutas aéreas y no sea castigada por las líneas aéreas de Estados Unidos que se quieren hacer con todo el mercado. Es la única acotación que quería hacer en relación a si acaso el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era antes más seguro que hoy. Yo no creo. Fíjate que estaba también pensando, Jaime, querido Paco, de esta versión de una cofradía al interior de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si fulano está en la cofradía, que si está haciéndole el juego a los conservadores para apuñalar desde el interior del Ejército, desde las Fuerzas Armadas, al presidente Andrés Manuel López Obrador en este gobierno. No sé si recuerde la audiencia que nos está viendo y escuchando que se ha hablado de esta cofradía al interior del Ejército por los últimos años. En ese sentido, Paco, regresando al testimonio de Lobo, que asegura que Galván, quien fuera secretario de la Defensa Nacional con Felipe Calderón, también recibía sobornos del narcotráfico al mismo nivel que Genaro García Luna. Y en momentos en que se dice que todavía hay elementos que sirven a los intereses de García Luna, aún en tiempos de la Cuarta Transformación, pues uno también sería muy ingenuo o muy inocentón si cree que los contactos de Galván se esfumaron de la noche a la mañana en el Ejército. ¿Cómo ves esta situación? Porque salió mencionado con nombre y apellido, mientras, por cierto, esperamos el nombre y apellido del periodista que le hace juego al narco y a Felipe Calderón, a
García Luna en aquellos tiempos del arresto del rey Zambada, pero en el caso de Galván Galván ya está siendo mencionado por su nombre y apellido. ¿Cómo ves esta situación para entender la realidad, la situación el día de hoy en ese ejército que ha sido señalado por el caso Galván Galván, mi querido Paco? Mira, Vicente, te lo digo. Primero, mira, el Conejo Poveda, él, por los contactos de García Luna, llegó a traer hasta 2 toneladas mensuales de cocaína a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese es el Conejo Poveda, que era representante del cártel del Valle del Cauca allá en Colombia. Pero bueno, ¿y los generales en México qué pasa? No, mira, siempre ha habido, como en todos los grupos políticos, hay hermandades adentro del ejército. Claro está que ha habido comandantes, ha habido generales. Decíamos ayer del general Arévalo Gardoqui, que era un protector de narcotraficantes, era protector de campos de droga, pero mayores, 544 hectáreas. Sí, no, ha habido siempre hermandades dentro del ejército. Es normal en un ejército que desde los 50 tiene que atender al poder político. Sí, hay hermandades, como en todos, están vivas, sí, pero claro, hay que ver quién nombró a los 540 y tantos generales que tenemos. Los nombraron, bueno, ¿quién dio los ascensos? Los gobiernos de Peña, los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Sí, hay hermandades, pero también hay parte de elementos que intentan limpiar ese ejército que se corrompió, no ahora, que se corrompió desde el 46 cuando los caudillos generales ceden el poder a los civiles. Sí, mira, no se puede entender el narcotráfico en este país si no hablamos de los generales y de los coroneles que han controlado el tráfico de drogas. No lo podemos entender. Sí, hay hermandades, pero hay también una parte de generales que intentan limpiar. Y mira, el caso del general Galván Galván, el caso de otros generales, han sido señalados, sí, pero tampoco te puedes deshacer de ellos, así de inmediato, ¿sí? Es una fuerza brutal, ¿sí? Cuando capturaron al general Cienfuegos, una parte de ese ejército intentaba no rebelarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no lo plantearon en ninguna ocasión, pero intentaban rebelarse contra Estados Unidos. Alguno puso en la mesa, sé porque vi un documento, alguno puso en la mesa que no volverían a cooperar con Estados Unidos. Sí, los soldados son soldados y van a obedecer, pero puede haber órdenes que o que no cumplas o que cumplas mal. Entonces sí, esa parte del ejército está viva, no la podemos negar. Ahí está Ayotzinapa, ahí están las matanzas con Calderón que nadie investigó, o matanzas con Enrique Peña Nieto que tampoco nadie investigó y en las que participaron efectivos del ejército. O sea, está viva esa parte. Hay que entenderlo. También en el ejército hay política, hay grilla, la forma en que se dan los ascensos, la forma misma en que se nombraba al secretario de la Defensa Nacional. Ellos mismos lo elegían y decían, este es el siguiente. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se rompe esa cadena, y hay una lucha política adentro del ejército, no lo podemos negar, es evidente, es muy clara, pero también hay una parte que trata de limpiar, pero ninguna, mira, hasta ahorita, y eso está muy claro, en ninguno de los equipos, ninguna de las hermandades del ejército ha planteado en la mesa una intentona de lucha contra el presidente López Obrador. El ejército o las Fuerzas Armadas están muy bien controladas, están muy bien atendidas, están trabajando, pero sí hay un grueso de generales, coroneles, tenientes coroneles, que forman parte de ese ejército sucio, que lo hemos dicho, no lo podemos limpiar. ¿Cómo limpiamos la guerra sucia? ¿Cómo limpiamos que Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron los padres de la tortura en este país, ejes de la tortura desde los 70?
¿cómo limpiamos que ellos estaban involucrados en narcotráfico? No, hay una lucha en el ejército, hay una lucha, están ahí, pero poco a poco se van a tener que jubilar. Por primera vez el ejército no sale a matar, y yo te lo he dicho, yo no soy partidario de la militarización como está en este momento, pero el ejército no está saliendo a matar. El presidente tiene calidad moral para hacerlo, y ahora lo que tiene que hacer y que prever en el futuro es cómo van a desmilitarizar este país y cómo se van a limpiar las Fuerzas Armadas. Fíjate que hay otra declaración de Epigmenio Ibarra que creo que es importante ponerla sobre la mesa, en esta mesa de diálogo, y no sé si ya lo tenga el equipo de producción. Es esta declaración sobre los medios. Mientras esperamos precisamente que se señale con nombre y apellido a esos periodistas, a esos comunicadores que le hicieron el juego a Genaro García Luna y también a miembros del crimen organizado. Estas son las declaraciones de Epigmenio, para escuchar también tu opinión, querido Jaime Hernández. De lo que sucedió con los medios y García Luna. Y digo que también son culpables aquellos que ensalzaron a García Luna, lo convirtieron en leyenda, se alquilaron para sus montajes, y estos que lo defienden hoy con denuedo y con más enjundia que sus propios abogados. ¿Quién defiende hoy? Muchos. ¿Pero quién? ¿Quién defiende hoy? La prensa está plagado, Ciro. O no hay ni uno, ¿eh? ¿Tú has ubicado a uno? Lee El Financiero. ¿Lo leo? ¿Quién? Lee El Financiero, vamos, y que ¿quién? Desacredita. Juan Ignacio Zavala, Enrique Quintana, no, Raimundo Rivapalacio. Hugo Iriart, Raimundo Rivapalacio. Pablo Iriart. Yo no he leído una defensa de Pablo de García Luna, defensa, ni de Raimundo. Son, más que defensas, son desacreditar el juicio, plantear que el proceso no sirve, que está viciado, o sea, y poco, y no hablan en absoluto, no hablan del personaje, no hablan de las aristas de este personaje. Es un juicio que está empezando. Lo que no está empezando es la carrera de García Luna. ¿Y? Lo que no está empezando es lo que todos sabemos de García Luna. Que hacer todos ¿Por qué demonios, perdón, sí. ¿Por qué demonios un hombre que fue señalado, que fue descubierto en un montaje como Florence Cassés, llegó donde llegó? ¿En qué país se hubiera tolerado eso? ¿En qué democracia? Que un jefe policíaco organizara un montaje. ¿A dónde hubiera llegado un jefe policíaco señalado por un montaje de esa naturaleza? Aquí se volvió el superpolicía, la figura señera de la estrategia de Felipe Calderón. Pero no entiendo, ¿eh? Y lo cubrieron de alabanzas. Los medios lo cubrieron de alabanzas. ¿Qué? Sí, mi querido Jaime, pues ahí están las declaraciones de Epigmenio Ibarra sobre el caso de Genaro García Luna. Bueno, yo le ayudaría a Epigmenio Ibarra a decir, por ejemplo, que la defensa la hace Carlos Marín desde medios como Milenio, porque pues precisamente es Carlos Marín el que ha hecho una defensa asquerosa de García Luna y de Calderón, o el caso de Leo Zuckerman cuando dijo que no le cuadraban las acusaciones contra Genaro García Luna. Digo, para ayudarle a Epigmenio, y evidente la molestia de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sí, y también el caso de Raimundo Rivapalacio, que dice que $1 millón pesa una tonelada, ¿no? En fin, yo creo que, mira, a mí no me gusta utilizar, como a ti sí te gusta, querido Vicente, palabras altisonantes, pero como el español es una lengua tan rica, déjame decirte lo siguiente, que no se haga pendejo Ciro Gómez Leiva, que no se haga pendejo. Y te voy a decir por qué. Ciro Gómez Leiva no es un periodista que haya comenzado ayer su carrera. Es un informador de larga data, de larga trayectoria, ¿no? Yo tengo casi 50 años en este oficio. Y yo no sé si nunca Ciro Gómez Leiva se dio vuelta por las redacciones de los periódicos, de los canales de televisión, y veía que desde hace mucho tiempo la alianza entre el narco y el periodismo
ha existido desde hace muchos, muchos años. Yo cuando era un reportero, por ejemplo, en el periódico Excelsior, yo cuando a veces entraba en el baño del viejo edificio que estaba en Bucareli, encontraba compañeros que se las estaban esnifando, se daban sus pericazos, y veías al reportero que cubría la fuente policial, Víctor Payán, que recibía lo mismo drogas, que tenía choferes, por cortesía del negro Durazo, ¿no? Entonces fue el mundo del narcotráfico y el periodismo, el narcoperiodismo, siempre han existido, y es realmente un ambiente muy hostil, muy corrosivo. Quien no acepta formar parte de eso, es hostigado, se le ve como, sabes, como una persona, no les gusta que un periodista sea incorruptible, porque al ser uno incorruptible, ellos se encuentran a sí mismos en la condición de corruptos, ¿no? Yo recuerdo, yo no sé si te lo he comentado, que yo tuve muchos problemas con este tipo de gentes que se movían en ese mundo del narco. Tuve muchos enfrentamientos con ellos, a tal grado que un día terminé agarrándome a madrazos con Víctor Payán en un hotel de Madrid, España. Nos agarramos, pero porque jamás pudimos conciliar nuestras diferencias. Nunca. Yo nunca pude dejar de verlo como un periodista corrupto, como un periodista que trabajaba con los criminales, o un Fernando Meraz que se metía de todo. Tuve una vez que yo ir a rescatar la corresponsalía en Madrid, España, porque Fernando Meraz se había perdido y todo el dinero que le había enviado el periódico se le había consumido. Fíjate, te estoy hablando de la década de los principios de los 80s. El narco siempre ha estado ahí, anidando en complicidad con ciertos periodistas, con ciertos medios. Así es que ahora Ciro Gómez Leiva dice, ¿cuáles? Yo no los veo. ¿A quién te refieres? Que no se haga pendejo. El narco siempre, así como consiguió penetrar, como decía el maestro Paco Cruz, al ejército, el narco consiguió penetrar a los medios de comunicación, los corrompió. Entonces, esta idea de que Carlos Loret de Mola, ¿cómo se produjo su enriquecimiento? ¿Cómo fue posible que un periodista, un informador, se haya hecho con apartamentos en Miami, apartamentos de lujo en la Ciudad de México, un rancho hermoso ahí en Valle de Bravo? ¿Cómo le hizo? Una de dos, o su padrino, García Luna, le ayudó a enriquecerse, o Loret de Mola era prestanombres de García Luna. De otra forma, yo no veo cómo puede enriquecerse un informador de una forma tan vertiginosa, ¿no? Así es que esta historia de que yo no logro detectar, coño, estamos viendo a Carlos Marín, cómo todos los días hace una defensa, trata de anular a los fiscales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón está todos los días al pendiente de lo que se está cocinando en la defensa. Él sabe el grado de dificultad que enfrentan los fiscales y la defensa, y por eso sigue en contacto con periodistas. Y además, a mí que no me digan que los periodistas que siguen defendiendo a García Luna padecen de síndrome de Estocolmo. No. Yo creo que estos periodistas de alguna manera se vieron, es tal el beneficio que recibieron durante esa época que ahora no pueden, ¿sabes?, zafarse. No es tan fácil zafarse. Entonces, yo creo que esto es un tema, Vicente, que debemos de seguir insistiendo. En México, el periodismo corrupto ha bregado por distintas rutas. Cuando no es el narcotráfico, es el tráfico de influencias. Es decir, yo vengo de una generación en la que a una reportera se le daba una columna de opinión. ¿Por qué? Porque se había acostado con el director. Y no había otra forma de escalar posiciones. O te acostabas con el director o no te tocaba tu columna. Veía la forma en que muchos columnistas tenían sus ayudantes que mandaban amenazar a los diputados si no se caían con el chayo, porque si no les iba a ir mal en su columna. Era la época en que la prensa escrita mandaba, y mucho. No existía
redes sociales, no existían, no, los periodistas independientes la pasábamos mal, muy mal. Yo me tuve que ir del país durante 30 años, ¿por qué? Por problemas de censura. Yo era subdirector de Notimex y a mi gobernación me cortó la cabeza. Yo dije, no quiero trabajar más con temas nacionales porque practicar periodismo en México es de alto grado de dificultad. Por eso yo me fui al extranjero, más de 30 años, no como el caso de Jorge Ramos, que también presume que se fue por temas de censura. No. Así es que hay que seguir insistiendo en que, lo mismo en el caso del ejército que mencionaba el Paco Cruz, el ejército mexicano, yo no he sabido, a menos que el Paco Cruz diga lo contrario, yo no he sabido de una operación en serio, de una purga. No, el ejército mexicano es una entidad tan, ¿sabes?, tan flexible, se acomoda a los tiempos y a la circunstancia. Unos militares suben durante sexenio y caen durante otro. Ha sabido ajustarse a las circunstancias. Es muy maleable el ejército mexicano, pero sí que sería deseable que el ejército mexicano fuera capaz de autorregenerarse. Y también, como en el caso del ejército, en el mundo del periodismo, también sería capaz, sería ideal que los medios de comunicación, que el propio colectivo de los periodistas tuvieran esta vocación de autorregeneración, porque como bien decía Epigmenio Ibarra, ¿en qué país un personaje como Carlos Loret de Mola, que le ha servido a políticos como Genaro García Luna, que ha subido, ha escalado gracias a montajes, lo mismo en el caso de Florence Cassés, lo mismo en la cobertura en la que yo estuve y que le eché la mano en Afganistán, que se montó la historia de corresponsal de guerra en un solo día? Es decir, es increíble cómo el colectivo de los periodistas es incapaz de autorregenerarse, y la única explicación que tengo es que en el mundo periodístico sigue habiendo demasiados corruptos, y mientras tengamos a colegas así, nos acomodamos como hacen en el ejército, los dejamos que sigan haciendo su vida. La verdad es que es un tema que se tiene que discutir, que se tiene que airear, porque México necesita seguir avanzando en este proceso de transformación, y solamente lo conseguirá mientras tengamos instituciones realmente sanas y democráticas. Bueno, para cerrar con la opinión del maestro Paco Cruz, échame otra vez esto de los medios de Epigmenio Ibarra, mi querido David, porque quiero ahondar para cerrar pues esta mesa de diálogo. Échala. De lo que sucedió con los medios y García Luna. Y digo que también son culpables aquellos que ensalzaron a García Luna, lo convirtieron en leyenda, se alquilaron para sus montajes, y estos que lo defienden hoy con denuedo y con más enjundia que sus propios abogados. ¿Quién defiende hoy? Muchos. ¿Pero quién? ¿Quién defiende hoy? La prensa está plagado, Ciro. O no hay ni uno, ¿eh? Tú has ubicado. A ver, el Financiero. déjenme ayudarle nuevamente a Epigmenio Ibarra y a decirle a Ciro que no se haga tonto, porque él es uno de esos periodistas que ha defendido a García Luna con su ironía, con su sarcasmo, y que no se haga tonto, que él entrevistó a uno, no hace mucho tiempo, que se llama Carlos Marín y que fue director editorial del periódico Milenio. No fue Carlos Marín, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, el que dijo: García Luna ha sido sujeto de un linchamiento brutal porque, según él, ni siquiera la Fiscalía de Nueva York ha podido presentar evidencias. ¿Eso no es una defensa de García Luna por parte de Carlos Marín? Bueno, no es una defensa que Ciro Gómez Leiva le haya seguido el juego a Carlos Marín, ironizando sobre esta supuesta versión de que García Luna recibía dinero dentro de una maleta y en un café a la vista de todos. No es una defensa de Raimundo Rivapalacio decir que no puede ser posible esta versión de que Genaro García Luna recibía millón y medio de dólares en una maleta de estas de chorizo para el gym porque pesaba 1 tonelada. No es una defensa que Sergio Sarmiento diga en tercer grado, no cabe $1 millón en una de esas maletas.
Dejémonos de tonterías, mi querido Paco Cruz. Escucho tus opiniones para cerrar. Vicente, mira, no solo hay una defensa, no, nunca, ninguno de ellos, hay evidencia, yo lo sostengo y además lo escribí, ninguno de ellos lo investigó nunca cuando había indicios de que era un criminal desde niño, de que Genaro García era un criminal de altos vuelos desde los 17 años de edad, y ninguno de ellos investigó nada cuando había evidencias de que fue educado por viejos comandantes del Servicio Secreto Mexicano para tomar control del CISEN. Y que, mira, hay que recordar que ya Jaime recordó al infame Víctor Payán, que al mismo tiempo que cobraba en la Secretaría en la Dirección de Seguridad Pública con Arturo el Negro Durazo Moreno, como su jefe de prensa, al mismo tiempo escribía en el Excelsior. Al mismo tiempo, servía al Negro Durazo, compraba y corrompía periodistas y escribía en el Excelsior. Y luego, mira, tenemos a Mario Munguía, que era el Matarili, que era uno de los columnistas más influyentes. Si tú ibas con Mario Munguía y él te daba una carta de recomendación para entrar a la Policía Federal, a la Policía Judicial, entrabas, porque lo mandaba Matarili. Y mira, está Jacobo Zabludovsky, un hombre tremendamente corrupto que siempre sirvió al sistema, y Joaquín López Dóriga. Hay que ver su historia con José López Portillo, hay que ver la historia de cómo llega a Canal 13 de la mano de Margarita López Portillo, la hermana del presidente. Hay que ver la historia de Carlos de Negri. Mira, en este país, Vicente, el silencio es fortuna, y esos periodistas hicieron fortuna con el silencio. Nunca dijeron nada, apoyaron. Y en el caso de García Luna, ni Juan Risgili, ni Jorge Fernández Menéndez, ni Pedro Ferriz de Con, ni Carlos Marín, ni Ciro Gómez Leiva, ninguno investigó cuando este hombre era un criminal desde niño. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que nos acompañe mañana a la mesa de diálogo con lo que resulte hoy y en el transcurso de la mañana de jueves? Y obviamente para que siga adquiriendo, siga buscando García Luna, El Señor de la Muerte, tu libro, y te apoye también en redes sociales, querido Paco. Vicente, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, les mando un abrazo, ¿ya viste? Ahí están mis $245,000. Vicente, les mando un abrazo. Mira, este tema nos va a dar para mucho, Vicente. La prensa, Jaime tiene razón, la conocemos los tres, pero al derecho y al revés, hemos tenido una prensa, la historia de una prensa muy corrupta, que ha vendido silencios y los ha vendido muy, muy bien. Ninguno de esos periodistas, algunos andan hasta en camionetas blindadas, ¿sí? Ninguno de esos periodistas es pobre. Esa es la prensa mexicana. Algunos tienen yates, algunos tienen 2.5 millones de dólares. Bueno, mi querido Jaime, cerremos también invitando a la gente a tus trincheras, querido maestro. Gracias, querido Vicente. Pues sí, infinitamente agradecido con Sin Censura por este espacio que me ofrece. También agradecido, ¿sabes? A mí me resulta realmente tan fantástico esta posibilidad, y yo te lo he dicho muchas veces, de que tú tienes una habilidad, una cualidad que permites juntar a gente que comulgan con un mismo principio en defensa de la libertad de expresión, con un periodismo limpio, transparente, escrupuloso, que no tienen, amigos, a Paco yo nunca lo conocí personalmente, pero es un personaje que no le puedes encontrar nada. Ya él nos confesó de cómo le quisieron sobornar con esa cantidad, y mira, hay que tener 2 pares para decirle no a esa donación. Así es que yo me encuentro realmente muy agradecido por esta feliz coincidencia en Sin Censura. Gracias a ti, querido Vicente. Y sí, les invito a que por favor se sumen a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos dentro de 1 hora y media exactamente, a partir de las 14 horas, para hacer seguimiento de todo lo que ha ocurrido hoy en el juicio en una corte federal de Estados Unidos, ahí en Nueva York. También vamos a hablar de la realidad política, de los estiras y flojas entre el presidente y Cuauhtémoc Cárdenas.
Y también vamos a hablar de la realidad internacional de lo que sigue pasando en Perú. Así es que los espero a las 14 horas. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y a través de la sección, no se olviden, la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Paco, Vicente, un fuerte abrazo fraternal a los dos. Igual. Claro que Gracias. sí, les mando un abrazo, maestros. Nos vemos mañana en la mesa de diálogo. Cuídense. El maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. A nuestra siguiente invitada, a la querida analista política María José Alonso. ¿Qué te parece, Majo, que comenzamos con ese tema? Un tema interesantísimo. ¿Cómo es que, ya lo escuchabas tú, Alejandra del Moral, pues utiliza y aprovecha el momento político para sacarle raja, para decir, miren, yo no soy tanto como la maestra, pero sí estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Te saludo primero con mucho gusto, Majo. ¿Cómo te va? Hola, Toño, bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Saludos a todo tu auditorio. Saludos también por allá en el Soberano. Y bueno, queremos pues platicar de esto, ¿no? De los momentos políticos que aprovechan muchísimos personajes que creen que la tienen ganada. En estos momentos se plantea, de acuerdo a las encuestas, que la maestra Delfina Gómez va muy bien en las elecciones, va con una amplia ventaja sobre Alejandra del Moral. No sorprende que saquen este tipo de mensajes. ¿Consideras que seguirán hablando bien de la Cuarta Transformación para ganarle la Cuarta Transformación? Bueno, pues como ya lo decían ahorita tú y Vicente, no es la primera vez que sucede, ¿no? Tenemos incluso muchos otros gobernadores de estados en donde no gobierna el bloque obradorista que han reconocido ampliamente la labor y sobre todo la gestión del presidente López Obrador en diversos temas, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, el tema de Yucatán, ¿no? Allá la llegada de la Guardia Nacional vino a hacer una especie de parteaguas en su modelo de seguridad que si de por sí Yucatán afortunadamente hoy es uno de los estados con menores índices delictivos, pues la llegada de la Guardia Nacional sí vino a reforzar y sobre todo a complementar en esta estrategia, ¿no? Como en muchas otras partes del país. Y muchos de estos ejemplos los vemos también, pues, por lo que siempre ha dicho el presidente López Obrador, lejos de politiquerías, lejos de trincheras políticas y demás, pues sí se trata de gobernar para todos y todas, ¿no? Independientemente del partido político que haya ganado en cierto estado la contienda electoral, ¿no? Entonces, creo que si bien también hemos visto estas resistencias por parte de otros gobernadores de la oposición, pues afortunadamente no son la mayoría, ¿no? Y me parece a mí algo muy bueno, me parece también algo muy característico del presidente es este talante democrático de colaborar con todos y todas lejos de estas grillas partidistas en las cuales pues muchos desafortunadamente se quedan enfrascados, dejando de lado pues el bienestar de la gente a la que representan, ¿no? Y ocurrió también, no sé si te acuerdes, si se acuerda también el público consentidor, en la elección del año pasado para la gubernatura de Hidalgo, que se me va su nombre, Cristina, el apellido es Villano. Carolina Villano, igualmente llegó un punto en el que empezó a hablar muy bien del Tren Maya y todos pensaban en ese milagro de la Cuarta Transformación. Que en realidad pues se tendría que reconocer, yo insisto con eso, con lo que comenzábamos en este espacio, Vicente y yo, esta entrevista contigo, que nos pueden decir aplaudidores, paleros y etcétera, pero esta es una situación histórica que en un futuro será recordada como tal, será planteada como el gran aeropuerto que se construyó en medio de un tumulto político terrible, con una figura que se convirtió en una figura histórica, a la buena, ¿no? No a la mala, como seguramente pasará a la historia Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Y
¿Qué te parece que sobre ese tema, pues nos vamos hablando también de aeropuertos? Le pido al equipo que nos grabe, porque hoy el presidente López Obrador insistió una y otra vez en analizar parte de las declaraciones que se hicieron ayer en el juicio de Genaro García Luna, declaraciones en las que se establece que había un operativo completo para permitir que llegara la droga y se pudiera distribuir a otros canales, a otros países, ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algo que pues verdaderamente les molesta a los conservadores, porque en ese momento México todavía detentaba la categoría 1 en aviación, en seguridad en la aviación, misma que pierde pues técnicamente recientemente. Incluso cuando se dio esta balacera adentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue a un mes de las elecciones de 2012, a un mes de que Peña Nieto pues también ganara en condiciones muy irregulares, pero todavía durante el gobierno de Felipe Calderón. Y hoy pues se trata de golpetear al gobierno con aeropuertos, con categorías y etcétera, cuando la realidad es muy distinta, ¿no, Majo? Claro, y qué bueno que sacas a colación el tema del juicio a García Luna, ¿no? Yo creo que, si me permites también hacer el comentario, y es importante que se sepa y que se diga, la verdad es que los medios están haciendo un papel, bueno, los medios corporativos, no, por supuesto, no como este espacio que es muy digno, los medios corporativos están jugando un papel muy penoso en la cobertura del juicio, y sobre todo con todo lo que está saliendo, como ya se comentaba en la mañanera de hoy y también toda la semana pasada. Hemos visto titulares verdaderamente escandalosos como, no me acuerdo si era El Financiero, El Universal, es lo mismo para efectos prácticos, centrándose como en detalles muy frívolos sobre un juicio que realmente tiene trascendencia y relevancia nacional, ¿no? A pesar de que esté siendo juzgado en Estados Unidos, al final del día yo no creo que exista una sola persona en México que no haya padecido esta guerra contra el narcotráfico, y de la cual este señor García Luna, el hombre de confianza en temas de seguridad, no solo de Calderón, sino también de Vicente Fox y de todo el régimen panista, fue partícipe, ¿no? Al final del día, los mexicanos lo sabemos, a pesar de que tengan a la prensa completamente comprada, como la tuvieron comprada durante tantos años en los sexenios de estos señores. También se han destapado todos los sobornos que los medios de comunicación recibieron por parte específicamente de García Luna, y hoy, pues creo que estamos viendo una respuesta por parte de los panistas que están haciendo de todo hasta lo imposible para desviar la atención de lo que está sucediendo en esa corte de Nueva York, para que la gente no lo sepa o no se entere. Entonces creo que esos ejercicios, esta sección que está inaugurando el presidente en las mañaneras, son importantísimas para que la gente se entere, para que la gente se informe, porque no es suficiente con que lo sepamos porque lo vivimos, ¿no? Toda esa violencia y toda esa inseguridad a la que nos condenaron los panistas, lo sabemos, pero también es importante saber cómo funcionaba toda esa maquinaria gigantesca entre gobierno federal y el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces creo que es muy importante que hablemos de eso. No, y además hay que ver ese papel del que habla Majo, que se está extendiendo a varios foros. Esta semana se están dando las reuniones plenarias de los partidos y obviamente nosotros cubrimos varias de las mismas, pero ¿no vio usted a Vicente Serrano en las reuniones plenarias haciendo algún tipo de planteamiento? El que se hizo un planteamiento en la reunión del PAN en Tamaulipas fue David Páramo, ¿no? Y hasta les dice que, bueno, se justifica en su vaticinio de que México se iba a convertir en Venezuela, asegurando que si México no se ha convertido en Venezuela es gracias a los panistas, y les dice que por favor continúen haciendo lo que está y que no la caguen, así dice él, ¿no? Que no la caguen, que saquen por favor al gobierno que está, al movimiento que está. Ese es el papel. Además, pues lo muy lamentable que resulta la defensa, querida Majo, querido público consentidor, que hacen a alguien como Genaro García Luna en los medios de comunicación corporativos. Hace unos momentos poníamos el clip de Ciro Gómez Leiva refutándole a Epigmenio Ibarra que según él no hay quien defienda a Genaro García Luna en
en los medios de comunicación corporativos, perdón que sea tan escatológico, majo y público consentidor, pero yo casi me vomito porque él es uno de los que lo defiende, pero miren, a capa y espada, ¿no? Claro. O sea, claro, y no solo, ya que mencionas a Ciro, no es solo con el tema de García Luna, ¿no? Sino también lo hizo hace menos de una semana con la alcaldesa Sandra Cuevas, ¿no? Como recordarán todos y todas, encontraron pues la evidencia suficiente para afirmar que la guerra sucia que está viviendo ahora la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México viene, no solo se articula, sino que también se financia desde la derecha aquí en la Ciudad de México y sobre todo del PAN, ¿no? Entonces, pues pudimos ver algunos comentarios y sobre todo el espacio que le dio Ciro a Sandra Cuevas la mañana siguiente, un poco tratando de lavarle la cara a una persona como ella que representa pues todo lo que está mal en la política. Entonces, pues esa es una prueba más del papel que están jugando los medios de comunicación en querer instaurar estas narrativas en las que pues sí tratan un poco de engañar a la opinión pública con casos gravísimos como el de Sandra Cuevas y como el de Genaro García Luna, ¿no? En definitiva, ese es el caso más triste de todos. Yo creo, querida Majo y querido público consentidor, que tanto en la situación que enfrenta en estos momentos Genaro García Luna como Sandra Cuevas, deberían los panistas, los priistas y sobre todo los medios de comunicación que los apapachan, meterse las manos en los bolsillos, irse chiflando, silbando disimuladamente. Les está yendo muy, muy mal con estas dos cosas. ¿Por qué? Pues son situaciones que nos indignan como pueblo, ¿no? Yo no creo que haya alguien allá afuera, por muy conservador que sea, Majo, por muy conservador que sea público consentidor, que diga, ay, no, sí, yo estoy a favor de la alcaldesa preanredista de Cuauhtémoc y de que nos esté extorsionando aquí con los apoyos, que nos diga que nos va a quitar los apoyos y si le permitimos la entrada a cualquier otro personaje, o que diga, qué bueno con lo que ocurre, qué bueno lo que ocurre con alguien como Genaro García Luna, que lo estén defendiendo. Ese fue el mejor secretario de Seguridad Pública que hemos tenido, ¿no? No sé si quieras ya concluir con algo sobre esto, querida Majo. Sí, claro, y yo creo que quien tenga la audacia de afirmar estas cosas, pues o no tiene memoria o solamente es muy tramposo, ¿no? Yo creo que va más por la segunda. De nuevo, yo insisto en que no pienso que exista una sola persona que no haya padecido este régimen, pues sí, de narcoestado que vivimos con Felipe Calderón y también con Vicente Fox, ¿no? Entonces, creo que más bien se trata de estos opinadores que ya los conocemos muy bien, sabemos quiénes son, sabemos en qué momento se activan, conocemos sus narrativas, y entonces creo que se trata un poco más de eso, no por falta de memoria, porque el pueblo de México ha demostrado miles de veces que la memoria está viva, que muchos de estos crímenes de Estado que desafortunadamente siguen sin ser resueltos, pues están ahí, la exigencia de justicia sigue ahí. Entonces, más bien son ellos, estos opinadores y la prensa corporativa, quienes están jugando un papel pues muy tramposo a la hora de comunicar estas cosas, ¿no? Y pues ya para cerrar, nada más hacer esta invitación a seguir pues muy de cerca el proceso que está viviendo este panista García Luna en Estados Unidos, no dejar que estos titulares engañosos nos nublen ni un segundo, porque nos descuidamos y ya nos instalaron ahí miles de titulares que desvían la atención de lo que realmente importa, ¿no? Y es cómo el narcotráfico pudo funcionar al amparo del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, pues eso de que él no sabía y todo esto, pues la verdad que se lo crea su abuelita, porque la gente, el pueblo no es tonto, nosotros sabemos que quién es este señor, a quién tuvo a cargo de nuestra seguridad, y pues sobre todo recordamos y seguimos sintiendo esta guerra tan violenta a la que nos condenaron como país. Sí, yo voy a insistir hasta el cansancio, Majo, que para mí Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, y en esas nos hemos quedado, no hemos podido salir del Hades, no hemos podido salir. Pero ahí vamos. Pero ahí vamos saliendo como Orfeo. Y pues, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Como siempre, muy, muy agradecidos aquí en Sin Censura por estos análisis tan interesantes que
que están causando que mucha gente comente en nuestros chats. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te haga más preguntas, para que pueda ponerse en contacto contigo. Claro, nos vemos y nos escuchamos en Twitter como @majosoveranis y en las redes sociales del Soberano, @elsoberano.mx. Y muchas gracias, Toño, y a tu auditorio muy querido. Les mando un abrazo grande. No, gracias a ti, querida Majo. Ha sido, como siempre, una muy interesante pues participación aquí en Sin Censura. Ahí lo tiene usted, la analista política María José Alonso en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.